Lo primero que voy a hacer, aunque bueno, ya muchos me conocéis y tal, es presentarme. Y bueno, simplemente comentar que lo que pasa es que en este caso ha dado la casualidad precisamente eso, que me conocéis todos, ¿no? Pero bueno, yo soy MBA especializado en marketing. Llevo dedicándome al sector entre alrededor de 7 años. Si metemos los años que llevo en ventas, son bastantes más, la verdad. Y bueno, he sido brand manager y director creativo de varias empresas, entre ellas 2 agencias más de publicidad. Y actualmente me dedico precisamente a ser el brand manager y director creativo de La Caja de Bombillas, que es la agencia que en todo momento os ha estado convocando y demás con los emails y todo el tema, ¿no? Y bueno, y desde hace unos 3 añitos hacia acá, pues el mayor proyecto de mi vida precisamente es ser el papá de Alba, que me quita todo el tiempo del mundo y es la, en fin, es la niña de mis ojos que os voy a contar. Vamos a empezar un poquito, antes de entrar en faena, en ver el origen de lo que es el concepto marca, ¿no? De dónde viene ese concepto y el por qué. Básicamente, desde los inicios de la ganadería, existió, aunque no con los fines comerciales que existe hoy en día, la necesidad de distinguir y diferenciar, pues, obviamente, las cabezas de ganado, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que, entre otras cosas, normalmente, en épocas de escasez, las zonas de pasto se compartían. Por tanto, al final, yo me parece a mí que aquello se mezclaba, se convertía en un pastillo o lo que fuera, y no había forma de que cada uno supiera cuál era su ganado, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, evidentemente, sacaron el marcar el ganado. Y viene un poco de ahí precisamente el concepto, ¿no? El origen probablemente, y digo probablemente porque no se sabe a ciencia cierta, pero bueno, tiene toda la pinta, viene de la práctica de los ganaderos, evidentemente, de marcar a hierro y fuego el ganado, para obviamente así poder distinguirlo, ¿no? Como curiosidad, en alemán el término Brennt, que creo que se pronuncia Brennt, significa fuego. Entonces, como veis, las lenguas, como ya sabéis, están todas muy relacionadas, entonces, bueno, los términos vienen un poco por ahí, ¿no? Y me parecía curioso precisamente el mencionar ese detalle, el grabado con hierro a fuego. En un momentito, que parece que hay otra solicitud de entrada. Vale, pues yo sigo y lo dejamos por ahí. Vale, Alejandro, si me estás escuchando ahora, cuando puedas cortas el micro y sigo yo. Vale, perfecto, genial, genial. Pues sigo. Entonces, no te preocupes, Aleja, que has entrado un poquito más tarde, pero yo después mandaré el vídeo, como ya os comenté, ¿vale? Que no hay problema por ese tema. Entonces, bueno, como estaba comentando, en el momento en que empezamos ya hemos hablado de la marca, el concepto marca, de dónde viene y tal, pero paralelamente vamos a estar hablando en todo momento de la gestión de marca, ¿no? Y de los útiles que conllevan la marca. Ya os imaginaréis que el único problema que tenía aquí un señor para poder gestionar los útiles era básicamente tener un buen cesto donde poder meter los diferentes hierros o los hierros que tuviera y poco más, ¿no? Entonces, aquí la necesidad de gestionar la marca prácticamente eran inexistentes, ¿no? Y ahora vamos a dar seguimos un poco haciendo un poco de historia y hablaremos del origen precisamente de las marcas o las marcas modernas, ¿no? Como ya os imaginaréis, todo esto empieza con la revolución industrial, donde se consolida evidentemente la producción en cadena, la producción en masa, y es en este momento donde empieza a surgir un poco el concepto del marketing. En este momento muy proto-marketing, ¿vale? Porque básicamente todo se basaba en lo que conseguían, en la publicidad que se conseguía de la impresión de folletos mediante imprenta, evidentemente. De esta forma, era como las marcas iban un poco empezando a darse a conocer, ¿no? Pero como os digo, en estos albores todavía, estamos hablando del siglo XIX, todavía muy poquita labor de marca, ¿no? Sí es cierto que en ese momento ya empiezan a surgir grandes empresas y con esto la necesidad de que estas marcas empiecen a protegerse, ¿no? Entonces, los primeros intentos de proteger una marca se da entre los años 1760 a 1840. Es complicado saberlo porque realmente hubo muchos intentos de registro hasta que se consiguió unificar, que es donde realmente si hay una gestión documental puesta y tal y cual, y ya estamos hablando de prácticamente eso, a partir de 1840 en adelante, ¿no? De todas maneras, ahora vais a ver algún ejemplo más, ¿no? Pero aquí la cuestión ahora era, bueno, vale, pero ¿cuándo empiezan las marcas a dar fuerte, ¿no? A tener necesidades, ¿no? Necesidades de existir como tal. Pues evidentemente en la Segunda Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial, debido a la gran necesidad que tenían productiva, evidentemente, bueno, necesidad productiva principalmente porque, como sabéis, necesitaban sacar muchísimas unidades, principalmente de armamento, ¿no? Entonces, con ese proceso de ensayo-error aprenden mucho, la industria aprende mucho y lo que empieza, evidentemente, es a fabricar, estoca y ya en el momento que ya tenemos stock, como decía un profesor mío, empieza a joderse la cosa, ¿no? Porque ese stock hay que sacarlo y, evidentemente, tenemos que conseguir que nuestro producto se destaque por encima de los demás, no se diferencie, ¿no? Entonces, lo que ya sí empiezan digamos, a utilizarse técnicas y sistemas y demás para que las marcas precisamente vayan cobrando protagonismo, existan, ¿no? Aquí, por ejemplo, os enseño 4 marcas de cajetillas de tabaco que muy probablemente estarían en el bolsillo de alguna tropa alemana, precisamente. O sea, ahí estamos hablando de 4 marcas de tabaco que se movían en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Evidentemente, como he comentado, en el momento en que aumenta la oferta, pues cada vez surge más necesidad de diferenciar los productos y los servicios unos de otros. Entonces, pues evidentemente este tal señor, el propietario de Mockley, no tenía ninguna intención de que lo confundieran con el propietario de Reggie. Aunque después, como sabéis, las tabacaleras se fueron unificando y todo el tema, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente, hay un documento del Banco de Corea que data la primera marca conocida en el año 705 después de Cristo. Fijaros, 705. Y se trata de una marca que se llama Keukian y básicamente era un negocio ubicado en Japón que ofrecía servicios de posada, spa, circuito termal y demás. Evidentemente, ese tipo se lo ponéis en comparación al de Aguas de Sevilla, no han adelantado su tiempo, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que a los profesionales del sector, a los profesionales de las marcas, no nos llama la atención en absoluto esto de que probablemente la marca más antigua sea una marca japonesa, porque hay que decir que 7 de las 10 marcas en activo actualmente más antiguas, 7 de las 10 son japonesas. Entonces, no es algo que nos llame mucho la atención, ¿no? Pero vamos a empezar con hacer las cosas bien, porque que haya un documento perdido en el Banco de Corea que diga que en el 705 había una marca, pues realmente carece de importancia, ¿no? Es sobre todo anecdótico, ¿no? Igual, evidentemente, para el dueño del negocio no, pero para nosotros en este caso sí. Tenemos documentación de que en 1876 en Inglaterra una marca de cervezas llamada Bass escribió su denominación y su logo, que es un triángulo, ¿vale? En uno de los primeros registros de protección de la propiedad industrial que se hizo. Si os fijáis y veis la imagen, en la imagen vemos perfectamente la marca en la etiqueta del producto y abajo ya está en un lugar predominante que durante muchísimo tiempo, precisamente en usabilidad, en las gráficas publicitarias se destina precisamente al logo de la marca, ¿no? Que es en la zona inferior derecha, porque no sé si sabéis que la lectura en Occidente precisamente es haciendo una Z, ¿no? Empezaríamos por la H de Have Ya Smith, entonces seguiríamos leyendo, leeríamos el mensaje entero, haríamos una diagonal, nos pararíamos un poco en ver que la cerveza es Guinness y Extra, terminaríamos leyendo el claim y finalmente terminaríamos en la marca, ¿no? Entonces, es un tema curioso. Si este tema del registro de marca lo llevamos a España, pues aquí la pepona se la lleva Tío Pepe. Tío Pepe, básicamente, en el año 1935, preveyendo ya su primer centenario, tenéis que tener en cuenta que la marca Tío Pepe existe desde el año 1844, ¿vale? El señor González y el señor Vías, que era un inglés, se asociaron para formar lo que hoy en día, evidentemente, es González Vías, ¿no? Pero en el año 1935, el que en aquel momento tenía responsable de propaganda, que se llamaba, curioso, pues este señor pensó que sería muy interesante que en la Puerta del Sol se pusiera un rótulo. Y no sé si sabéis que la Oficina Española de Patentes y Marcas, aún a día de hoy, lo que registra principalmente son rótulos, porque tú puedes tener un signo distintivo, que es el rótulo básicamente, rótulos, marcas, lo que son las denominaciones y los logotipos, ¿no? Entonces, fijaros, aquí sí fueron un poquito precavidos, lo cual me parece genial, ahora os contaré un poquito el porqué. Fueron precavidos y lo que hicieron básicamente es que en el año 1935, como digo, se hizo un registro de la marca Tío Pepe y a partir de ahí, pues, tenemos la primera marca registrada en española de la que exista constancia. Igual se registró alguna antes, en otro pseudo registro o tal, pero bueno,
de la que queda constancia y demás en todos lados, es Tío Pepe, ¿no? Y ahora, ya que hemos hablado de la marca y su origen, vamos a hablar de la identidad visual y del manual de identidad corporativa. Diferencio en todo momento el concepto marca de la identidad visual porque no son lo mismo. O sea, una cosa es la marca que simboliza en definitiva el negocio, todo el mundo podemos tener en mente una marca, pero lo que es la gestión de la marca, la identidad visual, es todo el componente gráfico que rodea a la marca. Y ahora, como podréis ver más adelante, ya no estamos hablando solamente del componente gráfico, vamos a hablar de muchas más cosas, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente solo existe la necesidad de normalizar, como digo, estos recursos gráficos. En un principio, cuando empezó todo el tema de las marcas, solo tenía necesidad de gestionar estos recursos gráficos. Qué elementos forman mi marca, en qué tipografía está hecho, qué colores utilizo, etcétera, ¿no? Y como curiosidad, en la primera marca de la que hay constancia que existe un manual de identidad corporativa es AEG, que como podéis ver, bueno, he hecho una pequeña adaptación porque lo que está haciendo es el ejemplo precisamente de la primera marca que hace y después el prototipo del sistema de marca que desarrolló para AEG el arquitecto Peter Behems, ¿no? Que es un tipo que además de ser arquitecto era diseñador industrial y bueno, era bastante afamado en su momento y se le hizo el encargo. Y vais a ver una cosa curiosa, ¿no? Aquí tenéis un prototipo de un sistema de marca, que es este señor está haciendo con esta gráfica, ya está, digamos, dando la pauta de que el lugar predominante de la gráfica, fijaros también aquí, el lugar predominante de la marca, bueno, quiero decir, aquí veis una evolución de las marcas, ¿vale? De las diferentes marcas de AEG, pero cuando él ya empieza a normalizarla, él dice, oye, el lugar predominante de la marca AEG tiene que estar en este sitio y con estas proporciones. Y el tío ya define ese tema, ¿no? Algo que, curiosamente, César, esto te va a gustar, es el origen de esto, de lo que hoy en día es un sistema de marca moderno. Aquí vemos una gráfica donde en el lado izquierdo tenemos el ejemplo y en el lado derecho tenemos el esquema, ¿no? En el lado izquierdo tenemos en todo momento una gráfica con un eslogan, un logotipo y tal, y en el lado derecho nos define las masas de los diferentes elementos, dónde se colocan y en qué proporciones, etcétera, ¿no? Entonces, para que veáis, aquí tenemos un trabajo de 1907 y este, pues, de este año, si no me equivoco. Entonces, bueno, para que veáis, ¿no? Cómo realmente esos sistemas son prácticamente iguales, ¿no? Se utilizan las mismas técnicas. Lo que cambia es, que lo vamos a ver ahora, es el cómo se administra todos estos recursos, ¿no? De esto se deriva que existan manuales de identidad corporativa, pues, más modernos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un manual de identidad corporativa que, voy a hacer otra vez el resumen, es el documento que organiza y gestiona de forma coherente la identidad visual de una marca, ¿vale? ¿Qué diferencia tiene esto precisamente con el Brand Center? Que lo vamos a ver ahora. Pues la diferencia es que aquí solamente podemos organizar la identidad visual. No podemos organizar nada más. Aquí no hay forma de decirle a una persona, si ponemos una canción suena así. Imposible. Entonces, ahora de todas maneras vais a ver un poco más este tema, ¿no? Porque incluso con el ejemplo del Brand Center que vamos a ver, vais a ver un poquito más de este tema. Entonces, básicamente, obviamente un manual de identidad corporativa como tal, estándar, tenía los días contados, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que surgen los nuevos soportes, surgen nuevas necesidades. Evidentemente, con la llegada de soportes digitales, las marcas tienen la necesidad de gestionar y organizar otros elementos que no son solo los visuales, ¿no? Por poner un ejemplo, existe el branding sonoro. Y si os digo pensar en Mercadona, os va a venir inmediatamente la musiquita dichosa, porque evidentemente para eso está. Y me juego lo que queráis, que si Mercadona tiene un brand center, esa musiquita está recogida en su brand center, diciendo, oye, si hay que comunicarse auditivamente con la gente, el jingle con el que tenemos que empezar a hacerlo es este. Eso, o sea, yo no tengo duda alguna de que eso es así, ¿vale? Y también existe el branding olfativo. Si nos ponemos a pensar, y habéis visitado alguna vez Zara Home tiene un olor característico. Y ese olor característico es porque se han encargado de diseñarle un olor específicamente para ellos, ¿vale? Y bueno, y aunque obviamente un olor tampoco se puede recoger a día de hoy en un brand center, ya os digo que todo se andará. Ya se están haciendo técnicas de poder cocinar con impresión 3D y de cocinar un elemento que huela, estamos a un paso. Entonces, realmente,
poco, no creo yo que tarde mucho ya precisamente en solucionarse ese elemento, ¿no? Entonces, habrá un día en que alguien podrá llegar a un brand center, descargarse el fichero de la impresión, imprimir una piececita que será algo parecido a una resina, una cera, y cuando termine de imprimirla podrá olerla y decir, ah, vale, a esto tiene que oler, ¿no? Básicamente, es que es a lo que vamos caminando. La tecnología, ya sabéis que corre, que se la espera, es una probabilidad. Entonces, bueno, pues el concepto que da solución a estas necesidades que estamos hablando es el Brand Center. Y el Brand Center es una herramienta para la gestión eficiente y profesional, he de añadir yo también, de todos los recursos relacionados con la marca. Sean recursos materiales, de personas o procesos que tiene la marca. Yo pongo siempre un ejemplo, y este ejemplo que pongo es el siguiente. El ejemplo que pongo es el siguiente. Imaginaros que tenemos que dejar a nuestro hijo al cuidado de alguien. Si tenemos que dejar a nuestro hijo al cuidado de alguien, tenemos dos opciones. O hacemos una notita y le escribimos un montón de cosas de cómo lo tiene de qué serie de dibujitos animados le gusta y qué comida le gusta y qué dulce le gusta y qué tal. O será alguien que la conozca. Obviamente es la mejor manera que tenemos de que una persona pueda cuidar a tu hija como tú entiendes que tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, pues imaginaros que no hablamos de una hija, hablamos de una marca. Si tengo que hacer que una agencia interprete cómo soy yo, o sea, cómo es mi marca, cuál es su personalidad y cómo se la utiliza, la mejor forma, evidentemente, es darle un manual. Y ese manual, cuanto mejores componentes tenga y mayor volumen de información veraz y en condiciones tenga, pues mejor que mejor, ¿no? Y evidentemente, esa es la principal necesidad por la cual que resuelve este Brand Center, ¿no? ¿Qué ventajas nos da precisamente ese Brand Center? Bueno, pues garantiza el uso correcto de la marca, mejora la creación de las piezas de comunicación, porque evidentemente la gente, los que se vayan a encargar de reproducir la marca, tienen poco lugar a improvisar. Lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones, no hay más, ¿no? Facilita la gestión de los diferentes proyectos de aplicación de la marca. Si en el sistema de marca le explicamos a un señor cómo nos gusta que se hagan los anuncios, el tipo podrá hacer filigranas en el copy, o sea, en lo que escribe, pero poco en cuanto a la composición y la ubicación de los diferentes elementos de la marca, porque ya se ha encargado otra persona de pensar que tienen que ser de esa manera, ¿no? Como ya hemos visto en los ejemplos antes del sistema de marcas, ¿no? Anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra ventaja que tiene es que encuentra los recursos de una manera muy rápida, está súper bien organizado. Ahora vamos a ver el ejemplo. Centraliza los recursos de la marca. Aún a día de hoy todavía tengo clientes de hace 5, 6, 7 años que me dicen, oye, Rafa, es que he perdido toda la identidad corporativa. Me la puedes mandar por email y no os imaginéis lo que eso joroba, porque el día que a mí me falla el sistema informático, estamos jodidos los dos. También he de decir que yo no tengo obligación de guardar la documentación de absolutamente nadie por un proceso mayor a 3 años, pero aún así, evidentemente a mí no me gustaría perder mi trabajo, pero podría pasar. Y si eso pasa y tú no has tomado las precauciones necesarias, compañero, que hemos perdido todos, ¿no? Es un tema que yo, desde luego, lo llevo a reflexión, ¿no? Después también, evidentemente, centraliza los recursos porque están en un solo sitio. También, evidentemente, estos derivados que los encuentres de forma rápida, ¿no? Y puedes trabajar en cualquier parte. Esto lo veremos, evidentemente, antes de que lleguemos a esa presentación del Brand Center, que lo vamos a ver ahora. Y vamos a abrir un poquito, si os parece, un turnillo antes de que me ponga... Espérate, un momentín. Vale, entiendo que ahora me veis a mí, ¿no? Vale, bueno, pues si queréis vamos a abrir un poquito algún turnillo, pues si tenéis una pregunta hasta ahora o lo que sea, y vamos un poco comentando y de camino, pues si os parece, ¿alguien tiene algo que contar? Yo. Ahora vamos a levantar un poco la mano todos y vamos a adaptar. Hace unos años me pasó una cosa bastante curiosa. Haciendo una campaña para un cliente que tenía una empresa, un proyecto inmobiliario precisamente, se llamaba Residencial Metrocentro. Cuando ya pusimos una campaña en marcha, una campaña publicitaria en medios, me encontré que a la semana o por ahí de estar saliendo en prensa prácticamente todos los días, bueno, pues me llamó un responsable de comunicación del Metro de Sevilla, ¿no? Y me dijo, oye, Rafael, no sé si tú te has dado cuenta que nuestra marca se parece mucho a la que tú has diseñado. Entonces, estamos aquí planteando desde el departamento legal
si hay algún problema con ese tema, porque evidentemente no tiene que ser, esto no puede ser así, ¿no? Yo le dije, mira, si miráis vuestro registro de patentes y marcas, estáis dados de alta en la clase MISA, tal, y os dedicáis principalmente sois un medio de transporte, y esto que está aquí es una promoción inmobiliaria y está en la clase y debe de estar en la clase MISA X, ¿no? Entonces, como no hay incompatibilidad en ambas, mi marca puede ser muy parecida a la vuestra. Y me dijo el tipo, bueno, aún así, dado que los colores son algo tan representativo, ¿había posibilidad de que ustedes alterarais un poquillo el diseño para ese tal? Y como lo hicieron de muy buena fe, de muy buena gana, pues evidentemente yo dije, claro que sí, ¿no? La verdad es que, entre otras cosas, no puedo saber si el día de mañana me iba a llamar Metro de Sevilla para hacer un trabajo, ¿no? Entonces, no debo de tirarme tierra en mi tejado. Aparte, que es algo que me parece más que de lógica. Alguien te dice de buena fe una cosa y no te lleva más allá y, bueno, simplemente se responde amigablemente, somos colegas del sector y no nos vamos a tirar piedra en el tejado. Entonces, le dije que sí, que sin problema, se alteraron un poco las gráficas, los colores, y una vez que se alteraron los colores, volvió a proseguir la campaña, ¿no? Total, yo recuerdo que cuando me llamó Metro de Sevilla, yo le dije al cliente, oye, mira, me está pasando esto y me están preguntando este tema y él me dijo, no te preocupes, tú gestionalo como tú veas, que nosotros tenemos total confianza en ti y tal y cual. Perfecto. Yo llegué, lo resolví, hice los cambios, se los enseñé al cliente, me dijo, sí, perfecto, adelante, bueno, lo ponemos tal. Y le digo, fíjate que, hombre, que ellos podían haber hecho la otra opción, que es irse directamente a denunciar y bueno, litigarlo, que lo hubieran perdido, pero como poco nos hubieran llevado bastante tiempo de litigio, ¿no? Y me dijo el cliente, no lo hubieran perdido, yo aún no he registrado la marca. Así que pensad en qué podría haber pasado si Metro de Sevilla, en vez de llamarme amigablemente, hubiera ido directamente y hubiera dicho, vamos a ver si esta marca está registrada. El cliente lo tendría jorobado, yo no, porque como autor tenéis que tener en cuenta que mis intereses prevalecen por los de o sea, los intereses de la propiedad intelectual prevalecen por encima de la propiedad industrial. Pero el afectado aquí es el cliente, que es el que está haciendo uso industrial de esa marca, no yo en este caso, ¿no? Entonces, el cliente estaría verdaderamente jodido y perfectamente Metrocentro podría haber registrado su marca, la podría haber registrado sin problema ninguno. De hecho, eso a día de hoy se hace, lo digo para que un poco lo sepáis. Así que, bueno, ya que abro el turno de réplica y con cositas que contar, ¿alguno tenéis algo que comentar, que decir antes de que sigamos con la segunda parte, que será un poquito más amena, pero bueno. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Nada? No me hagáis esto, ¿no? Así no puede uno. Venga tú, dale, César. Cuando he visto antes la marca de AEG y has dicho esto te va a gustar porque habías puesto lo de Espaciography, justo antes me he fijado en que la marca de AEG ya utilizaba la regla de los tercios para situar Sí, claro. la marca. O sea, Claro. va muy orientado a lo que es mi sector, ¿no? La fotografía. Claro, es que vamos a hacer, ese es el tema ya. Si algunos tenéis concepto de fotografía, pues lo sabréis inmediatamente. La cuestión es que César, evidentemente, el negocio que él tiene es un estudio fotográfico en alquiler. O sea, quiero decir, su negocio es alquilar de a fotógrafos un estudio fotográfico. Ahora sí me he explicado bien. Entonces, resulta que básicamente él lo que hizo fue la reflexión que él ha hecho es que si miramos la gráfica de AEG, la volvemos a poner, bueno, yo os mandaré la presentación de todas maneras, así que la podréis ver más detenidamente. Si miráis la gráfica de AEG, efectivamente, tú coges una cámara cuando vas a hacer una foto y hace esas mismas separaciones a la hora de proporcionar espacios, porque es muy importante donde se colocan los diferentes elementos. Entonces, dada esta situación, evidentemente, es interesante ver cómo el tipo sitúa, aunque realmente tú y yo sabemos que por la regla de los tercios no ha colocado el logo en el mejor sitio, pero bueno, a nivel visual, evidentemente, el tío lo ha colocado en todo el medio, en ese momento tenía que ser la leche, eso sería un puntazo, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya, evidentemente, lo habéis visto también precisamente el sistema de marca del ejemplo de la tuya, las marcas ya no están situadas de esa misma forma, ¿no? No se sitúan las denominaciones en esos sitios y tal, bueno, porque evidentemente hoy en día hay una cosa que se llaman sesgos cognitivos, que ya no funcionamos exactamente con esa Z lectura que yo comentaba antes, hay mucha multiculturalidad, por tanto, tenemos influencia de muchas cosas y ya los mensajes no se ven exactamente igual. Entonces, bueno, es un tema que podemos ver más adelante, pero realmente la situación es un poco esta, ¿no? Que ya no es todo tan cuadrado y todo demasiado mestizaje, gracias a Dios, también lo digo. ¿Tenéis alguna cosita más que preguntar? ¿Seguimos? Bueno, pues vamos a hacer entonces el tour por el Brand Center y vamos un poco antes. Toda la pantalla.
Bueno, pues obviamente, para no meterme en contramano con nadie, pues os voy a enseñar el Brand Center. Sé que todavía no lo estáis viendo. Ahora más o menos lo estaréis viendo ya, ¿no? Vale. Pues para no entrarme en contramano con absolutamente nadie, pues voy a enseñar el mío propio, porque no quiero que alguien me diga, ¿qué hace esta? Pues para ahorrármelo, ya me pediré permiso yo otro día. Entonces, bueno, como podéis ver, un Brand Center básicamente lo que hace es organizar los diferentes elementos, como he comentado antes, que componen a la marca. Y esos elementos, como os he dicho, no necesariamente tienen por qué ser solamente gráficos, ¿no? De hecho, así se me ocurre a bote pronto que el primer elemento que vais a ver que no es gráfico de toda la identidad, de todo el Brand Center, precisamente es la identidad verbal. Pero bueno, vamos a ir un poquito apartado por apartado, lo vais a ver rápidamente. Tal. Lo primero que nos encontramos es un disclaimer. El disclaimer es, digamos, un descargo de responsabilidades. Esto también se hacía en los manuales de identidad. De hecho, considero que es un vestigio de esa época en la que se hacían los manuales de identidad, que es dejarle claro a todo aquel que cayera en sus manos, dejarle muy claro que si no utilizas la marca con lo que establece el manual, pues básicamente que descargas a la empresa de tener que pagarle el trabajo, hablando un poco en plata, ¿no? Porque incumplir lo que te está diciendo un manual de identidad corporativa, o eres, yo qué sé, el tipo más creativo del mundo y lo que me traigas me va a encantar, o difícilmente eso sucede, ¿no? Después tenemos otro apartado que es la wiki, donde principalmente hacemos siempre acopio de los diferentes formatos de los archivos que nos vamos a encontrar dentro del Brand Center. En este caso, porque evidentemente esa wiki es interna para mí y yo conozco toda la terminología, pero si no fuera el caso, pues siempre se podría ampliar con terminología propia de la marca o del branding, que pueden ser totalmente ajenas a los clientes, ¿no? Al conocimiento de los clientes. Entonces, bueno, pues de todas maneras, ahora lo vais a ver más adelante. Cada vez que tenemos opción a ver una información nos dice, oye, ¿quieres ver la wiki para saber exactamente qué es lo que estamos descargando y tal y cual? Pues lo vamos a ver de todas maneras. Y empezamos aquí un poco precisamente con eso que no podemos recoger en un manual de identidad corporativa normal y corriente, ¿no? Que es la identidad verbal. La identidad verbal es una cosa maravillosa que básicamente es, si pensamos en las personas, uno de los rasgos distintivos de las personas precisamente es su voz. Entonces, identificamos a la gente por su tono de voz, por cómo habla, por el ritmo, por su cadencia y tal. Y esto también debe ser así en una marca, ¿vale? Tanto es así que se establecen básicamente 3 rasgos, que son la voz, el tono y el estilo, y de las variables que pongamos en esos 3 rasgos se obtiene la personalidad de la voz de la marca, ¿vale? Entonces, en este caso, yo he determinado que la voz, evidentemente esto no sale de que se le ocurra a Rafa, que es un tío súper visto y súper tal, y hace así, chasquea los dedos y se le vienen las ideas a la cabeza. No. Después de mucho analizar todo mi proceso, que por cierto, hablaba el otro día con Patrick, que aquí está, le decía que hay que ver lo difícil que es analizarse a uno mismo para poder sacar este tipo de cosas, de conclusiones, ¿no? Yo estaba trabajando en este apartado precisamente desde el primero de semana y hasta prácticamente el miércoles no tuve la versión que ya me convencía. O sea, todo ha sido investigar hasta ir dando un poco con la personalidad que yo quería darle a la voz de la marca. Entonces, la personalidad que le quería dar era la primera, que la voz tenía que sonar cercana, ¿vale? Evidentemente, si dedicándome a lo que me dedico, donde hay una parte muy importante de asesoramiento y consultoría, mi marca no tiene una voz cercana, difícilmente estaré haciendo nada, pero nada que me beneficie. Entonces, el tono, evidentemente el tono tiene que sonar seguro y confiable. La seguridad la da, pues, macho, las horas de vuelo. Ya son muchas horas de vuelo y uno no deja de estudiar y eso te da la seguridad de saber que lo que hablas y lo que tienes entre manos, yo muchas veces, desafortunadamente, me veo la obligación de decirle a los clientes, no te hablo de lo que me han dicho, te hablo de lo que sé, porque realmente hay que dejarles claro que tú eres como el médico. Si le dices a un tipo que necesita un paracetamol, es un paracetamol, no le des más vueltas. O sea, no te inventes otra medicina, tiene que ser un paracetamol, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a veces me veo en esa situación y, bueno, para mí ya os digo que no es nada agradable, ¿eh? Sería preferible que alguien, ya que contrata a un profesional, confíe en el profesional y, evidentemente, si tiene dudas de algo, pues que te diga, oye, mira, yo tengo una duda y me pasa esto y quiero saber por qué es. Y yo te daré una explicación y si no te convence, como pasan tantísimas cosas, pedir una segunda opinión, no pasa absolutamente nada. O sea, esto es así de sencillo, ¿no? El tono, que sería el segundo rasgo. En este caso, el
tono que yo quiero es sonar eso, seguro y confiable, ya lo he comentado antes. Lo de seguro por lo que os he dicho y confiable, obviamente, es porque, bueno, también forma un poco parte de mi forma de ser. Los que me conocéis, que sois todos, sabéis que, evidentemente, una de las cosas que yo primero trabajo es mi relación con mi cliente, ¿no? Entonces, cuando ya esa relación de confianza es de tú a tú y hay muchas horas de conversación, ¿no, María Ángeles? O muchas horas de llamadas de teléfono y muchas horas, ya hay momentos que, evidentemente, esa confianza es mutua y hablamos en un entorno en el que nos sentimos seguros precisamente, por una parte, vosotros para exponer vuestras consultas y por mi parte para, evidentemente, hablaros claro, que yo, además de hablar claro, como tengo la lengua que tengo, que hablo peor que una verdulera, pues bueno, pues eso me transmite también más confianza, ¿no? Y por último, el estilo. Pero el estilo en este caso no nos va a dar ningún tipo de característica. El estilo lo que sí va a hacer es definir, pues podemos entenderlo de otra manera. Imaginaos que hay una señora que se autodenomina la reina de las redes sociales. Yo no me gusta que se autodenomine así, pero considero que es la reina de las redes sociales, cosas como son. Es probablemente la persona a nivel mundial que más sabe de redes sociales y deja a los yankees en pañales, os lo digo. Es una chica que se llama Gaby Castellanos. Y Gaby Castellanos es una mujer que tiene un conocimiento brutal del social media, ¿no? ¿Por qué hablo de Gaby Castellanos? Bueno, por el estilo. Gaby Castellanos se niega a tildar ni una sola de las palabras que pone. O sea, ella escribe sin tildes, punto y pelota. Pero eso forma parte de su estilo. O sea, de hecho, creo que seríamos capaces de ver un texto sin tilde y decir, coño, ¿lo ha escrito Gaby Castellanos? Pues, efectivamente, eso forma parte de su estilo, ¿no? Entonces, obviamente ahí entran, como he comentado, temas como la gramática, cómo se usan las abreviaturas, qué tipo de vocabulario utiliza, si es más o menos técnico y demás. Yo, en mi caso, por ejemplo, el vocabulario depende del documento. Si es un documento técnico, obviamente uso un vocabulario más técnico, pero si no lo es, normalmente hago todo lo contrario. Intento siempre limar mucho el concepto para que sea lo más fácilmente entendido por el cliente, ¿no? Y de toda la definición de lo que hemos estado comentando arriba, y después vamos a ver lo que he comentado antes de cómo se usa la ortografía, la gramática, las abreviaturas, el vocabulario y tal y cual, lo vamos a ver después en el sistema de marca, de hecho. Se obtiene 4 valores principales, que tienen 4, digamos, mensajes claves que tenemos que trabajar en nuestra marca. El primero es el tagline. Yo, en este caso, hasta hace muy poco tenía uno que era Brand Chemist y lo he cambiado a Brand Freak, el friki de las marcas, porque realmente ya he hecho alguna que otra charla y me han terminado diciendo, tú eres un friki en las marcas, ¿no? Pues, ¿para qué vamos a pelear contra corriente? Me acojo al término, me lo quedo, me lo apropio y tiro para adelante, ¿no? Que quizás sea más fácil que explicarle a alguien que Brand Chemist es que como existe una técnica de investigación, tal, me siento muy identificado con los antiguos alquimistas que buscaban la quimera y tal. No me cuentes historia, tú eres un friki de las marcas. Entonces me lo quedé. Y a partir de ahí, pues, utilizo Brand Freak, ¿no? Pero un mensaje muy importante, por ejemplo, es la misión. En mi caso, por ejemplo, defino que crear marcas de éxito, seguras y funcionales que encajen a la perfección con la misión para la que han sido creadas. Obviamente, me parece que es el fin de cualquier trabajo que yo haga, ¿no? No tiene tal. Mi visión, pues mi visión es que me gustaría contribuir a la concienciación de la importancia de la marca en el mundo de la empresa y el emprendimiento. Eso es lo que me gustaría. Y es para lo que trabajo, ¿vale? Por eso, evidentemente, es mi visión de cómo veo yo mi trabajo, ¿no? Cómo lo veo incluso a futuro, ¿no? Después, los valores que yo adopto, los que abrazo, son adaptabilidad, aprendizaje y éxito. Aquí vamos a otro lazo, precisamente, María Ángeles, el aprendizaje. Qué importante es y cómo condiciona prácticamente a todo el que se considera un profesional que quiera estar en activo, eso, profesionalmente, ¿no? Que es saber que cada día que pasa salen cosas nuevas y tienes que estar lo más al día del sector, ¿no? Pues en el caso de María Ángeles en concreto es que el aprendizaje formó parte del rasgo principal de su marca, que es un círculo. El círculo venía a decir que no tienen un principio ni un fin, siempre es un ciclo de aprendizaje continuo. Pues fijaros hasta qué punto yo personalmente pienso que cualquiera que tenga una carrera profesional, el aprendizaje debe ser un valor que tiene que abrazar sí o sí, aunque no lo ponga en sus valores de marca. Pero bueno, y ya que os he soltado esta chapa, ahora voy a ir un poquito más deprisa, porque ya nos hemos pasado un poquito casi de... Bueno, todavía nos quedan 5 minutos, pero bueno, vamos a ir rapidito. ¿Qué cosas podemos entender de la marca? Bueno, pues vemos los antecedentes para que la gente entienda cómo he llegado yo a poner como símbolo de mi marca, pues, un matraz principalmente, ¿no? Entonces aquí ya sí hablo un poco de eso, de la alquimia
hablo de la sencillez de los símbolos alquímicos, del uso del color que se utiliza en la alquimia, donde el azul es el color de Venus, donde evidentemente el verde es una gran obra, aparece también en el régimen de Venus y, sin embargo, es el que consideran que es el color del agua, para que veáis, los conceptos también temporalmente cambian, ¿no? La psicología del color también. Y hago alusión, evidentemente, a mis colores principales, ¿no? Y comento una cuestión de principio, y aquí es donde hago precisamente el texto, donde hablo de por qué me considero un branchinista, ¿no? Y continúo. De ahí, evidentemente, lo que he analizado es el por qué he llegado a dar como solución de mi marca, pues ese matraz que os he comentado antes, el símbolo. Y evidentemente es una representación simplificada gráfica de ese matraz, que es un elemento muy utilizado en lo que es la alquimia, que, por cierto, todo el mundo habla de la alquimia y que estaban locos y tal y cual, pero nunca deje de pensar que la alquimia es la madre de la actual química. O sea, ningún químico va a decir que la alquimia era hechicería. Al contrario, os va a decir que aunque era muy prototípica en su momento, básicamente es el germen de la química actual. La mayoría de los químicos, evidentemente, bueno, los químicos antiguos son todos alquimistas, no le deis más vuelta, no hay mucho que darle vuelta a ese tema. Entonces, en mi caso, yo considero que como juego con muchos elementos, intento estar siempre buscando lo que es la marca perfecta para mi cliente, pues, que para mí esa es mi piedra filosofal, pues evidentemente, por eso me siento tan identificado con esos valores, ¿no? Y básicamente lo que resumo es todo, que en uno de los componentes de mi marca, que es la última O de mi apellido, encierro dentro un matraz, lo integro y hago que forme parte de la marca. Vale. ¿Dónde empezamos ya precisamente a la parte de gestión aquí? Si os fijáis, tenemos los diferentes enlaces de los diferentes formatos en los que me puedo descargar este archivo. O sea, yo necesito un logotipo en blanco. O sea, perdón, yo necesito el símbolo en blanco. Pues me bajo el JPG. Que resulta que lo necesito sin fondo, el PNG. Y como he dicho antes, Rafa, ¿por qué sabes esto? Bueno, no os preocupéis, aquí te dice la wiki, que puedes consultarlo precisamente para saber qué archivo es el que te tendrías que bajar, ¿no? O el PDF, que es el vector. El vector es un archivo que te permite poder replicar tu marca sin pérdida de resolución ninguna, porque es escalable y no tiene dientes de sierra, ¿no? Entonces, bueno, vemos las tres versiones de la marca. Tengo la marca en sus colores, evidentemente, sobre blanco, sobre color azul y sobre color verde. Evidentemente, el símbolo en blanco, este y este son el mismo porque lo único que extraigo es el símbolo. Lo único que tengo que hacer es poner de fondo el fondo a masa del color, ¿no? Y así seguimos hasta llegar, evidentemente, a la marca. Y ahora vamos a hacer una parada y vamos a hacer otra reflexión que vais a ver realmente hasta dónde estamos nadando, ¿no? Porque es un tema un poco, a priori, podría parecer un poco disperso, ¿no? Llegamos precisamente a la marca. El símbolo es el elemento gráfico que resumiría como máximo resumen de la marca. O lo que es lo mismo, puedo representar a mi marca utilizando solo el símbolo. No necesito utilizar la marca completa. O sería su mínima unidad de representación, por llamarla de alguna forma, ¿no? Entonces, si os fijáis, ya una vez que tenemos la construcción de la marca y explico el por qué la marca está construida como está construida y tiene los parámetros que tiene, nos da como resultado esto y de nuevo volvemos a obtener lo mismo, ¿no? Vale. Ahora os hago una reflexión. Después de esta perorata que os he contado y todo el tema, ¿os dais cuenta de hasta qué punto si cae en manos de alguien que tiene que hacerme una pieza publicitaria o se tiene que encargar de reproducir mi marca, ya me conoce como marca? ¿Habéis visto el volumen de información que le he dado para que me conozca como marca? Bueno, pues esto en un manual de identidad es impensable. Y os digo una cosa, mi Brand Center es una birria, o sea, no tiene información ninguna prácticamente. Porque es cierto que está hecha de forma muy técnica, principalmente para mí, que soy el que lo va a utilizar. Pero fijaros hasta qué punto podemos meter información para que el tipo que vaya a interpretar una pieza para mí sea capaz de reproducir la marca tal como yo la veo. Evidentemente, ¿por qué? ¿Cuán importante es que la gente vea la marca como yo la veo? Muy fácil, es muy fácil. ¿Os ha dado el caso de que habéis viajado fuera y os han dicho, eres andaluz, cuéntame un chiste? A mí personalmente, cada vez que me lo dicen, me matan, porque yo precisamente no soy antipático, pero gracioso, ¿no? Precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tiene el estereotipo de que como eres andaluz, llevas el nombre y apellido, gracioso. Bueno, pues en mi caso, ya le estoy diciendo a la gente, no te pongas a pensar cómo soy, ya te lo digo yo. Y les doy el documento para que ellos vean cómo soy, ¿no? Ese es realmente el matiz de todo esto. Bueno, y ya vamos muy rápido.
Como podéis ver, recoge elementos como sería la tipografía, y ahí básicamente lo que dice es los diferentes elementos, los vamos a abrir un poco así por encima y así vamos a tardar menos en verlo y acabamos prontito que ya toca. Vale, en la tipografía lo que vamos a ver básicamente es eso, qué elementos tipográficos he utilizado, qué familias tipográficas he utilizado. Entonces, en este caso, nos define las dos familias tipográficas que he utilizado. Para la construcción de la marca, Internet va maravilloso ahora mismo, por lo que veo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues voy un poco por encima y os lo voy describiendo aquí. Por una parte, evidentemente, defino las diferentes familias tipográficas. Después lo que hago, básicamente, es definir la paleta de colores que yo utilizo a la hora de mostrar mi marca. Lo vamos a quitar porque me parece a mí que lo que he hecho es empeorarlo todo, al abrirlos todos a la vez, pero bueno. Los colores, como os digo, definen básicamente de qué forma he utilizado los colores, qué paletas he creado para los colores. En este caso, por ejemplo, tenéis los colores principales y después, evidentemente, colores secundarios y tal. Aquí los veis, ¿no? Los dos colores principales, la paleta de color completa y los colores secundarios que utilizo para lo que es la construcción de las diferentes piezas y demás que hago para la marca. Realmente a alguien le estaría... Imaginaos que le doy como os digo, le hago un encargo a alguien y alguien me viene con una gráfica en rojo, ¿no? Pues evidentemente lo primero que le diría es tú el manual, o sea, lo que hay Brand Center, ni lo has mirado, ¿no? Obviamente no podemos dar opción a que alguien haga interpretaciones de cómo es nuestra marca. Demasiado no jugamos con una marca en el mercado como para ponerla en manos de alguien que no se toma en serio el cómo tiene que interpretarla, ¿no? Cómo la tienen que ver, ¿no? Los consumidores, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la reducción, protección y reducciones, que básicamente lo que hace es que contempla qué distancias habría que poner. Si yo tengo que poner el evento al lado de mi marca, ¿cuánto de cerca lo puedo acercar para que la marca se vea bien, ¿no? Y la reducción es a qué tamaño mínimo lo puedo poner y que la marca se siga interpretando perfectamente, no haya ningún... Los elementos auxiliares forman parte precisamente del sistema de marca. ¿Por qué? Porque ahora vais a ver que estos dos elementos, por ejemplo, que veis aquí, o incluso os diría que los tres, si vemos el sistema de marca, son elementos que se utilizan y después los vamos a ver también en las propias piezas de la papelería corporativa. O lo que es lo mismo, los elementos auxiliares son los que nos dan riqueza visual para, mediante su combinación, obtener piezas que sean evidentemente visualmente agradables, ¿no? Por ejemplo, había un elemento que estaba puesto en los elementos auxiliares, que es este, y aquí lo veis aplicado, ¿no? De forma para una gráfica en rectangular, para una gráfica en cuadrado y sus diferentes esquemas, ¿no? Como veis, evidentemente, una de las cosas que se pretende con esta aplicación es estar recordando en todo momento esas burbujitas del matraz, ¿no? Para que hagan siempre un guiño a lo que es la marca, a lo que es el símbolo de la marca, ¿no? Y finalmente, el tema de los recursos que utilizan para trabajar, esto también, evidentemente, no se podría hacer en un manual de identidad corporativa normal y corriente. ¿Cómo voy yo y te pongo una colección de fotos a utilizar en piezas publicitarias que tú puedas directamente descargar de aquí, cogerla y descargártela para poderla trabajar si no es con un elemento como este? Imposible. Pero fijaros que sería que ustedes le dierais a alguien esto y le dijerais, bueno, ahí tienes los elementos auxiliares, ahí tienes fotos, dame un anuncio. Y que el tipo solo se tendrá que encargar de escribir un mensaje coherente con el objetivo que le estamos dando de marketing. No tiene más. O sea, no tendría que... os diría este tipo de cosas que terminaré repercutiendo en que sería más económico, pero lo dudo, porque las agencias cobran lo que cobran y lo sé por experiencia, no es una cosa... He trabajado muchos años con agencias, entonces sé perfectamente lo que es eso. Pero fijaros, hasta qué punto tendríamos aquí una librería de recursos para poder hacer una gráfica publicitaria. Bueno, pues evidentemente en un manual ya le puedes poner las fotos, pero la cuestión que te dirían es, vale, ¿de dónde me las descargo? Pues ya volveríamos al famoso disco y hola, lo he perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que lo de hola, lo he perdido, la última vez que me lo pidieron fue la semana pasada, os lo digo, un cliente con el que trabajo pues mucho, me dice, oye, es que he perdido el manual de identidad, ¿me lo puedes volver a mandar? Bueno, vale, pues es lo que hay. Por último, las piezas de la identidad corporativa, volvemos otra vez, ya con esto terminamos, volvemos otra vez a ver esas piezas. Y vemos, bueno, un poco cómo en los diferentes diseños hay elementos que se van repitiendo, evidentemente, ¿vale? Para que de esa forma haya una coherencia visual a la identidad corporativa, ¿no?
Aquí vemos elementos auxiliares, los datos, cómo se presentan, el símbolo, en qué formato se presenta, el símbolo, cómo se representa en la propia carpeta, los colores que he utilizado para el sobre, cómo he diseñado un PowerPoint, que como ves es el mismo modelo que he utilizado para la presentación que os he hecho, evidentemente. Si no utilizara lo que diseño y cada vez hiciera una cosa rara, pues mal profesional sería, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco la idea. Y finalmente, como digo, siempre tenéis, cada vez que hay un clip, tenemos la opción de coger e ir directamente a ese elemento y podernos descargar. O sea, yo le doy aquí directamente, me va a decir, oye usted, pues prepara usted y me dice usted la ruta, a ver dónde le guardo ahora mismo ese archivo de PowerPoint. Y punto pelota. O sea, entonces, si os fijáis, básicamente esto es un poco la circunstancia, ¿no? Fijaros, me acabo de acordar ahora mismo, María Ángeles, que tú precisamente me dijiste el otro día lo del tema de la identidad corporativa y yo te dije, tú no te preocupes que lo tienes en el Brand Center. ¿Te acuerdas que me lo estuviste comentando? Bueno, tenéis el micro cerrado, ¿eh? Podéis abrirlo, que además somos pocos, entonces no os preocupéis por abrirlo y vamos hablando ahora como un poco queráis. Que sí, bueno, es igual. De tomar el ejemplo... Sí, que me acuerdo que efectivamente... El ejemplo que he puesto antes precisamente no era el tuyo. Que no lo encontraba en Drive, ¿no? Eso era, claro, ¿no? Efectivamente. Bueno, en tu caso no lo encontrabas en Drive, que por lo menos sabes que estaba en el Drive. Hola, ya hemos avanzado un montón. Es que, claro, yo el Drive, en el momento que ya no lo utilizo como tal, yo lo había borrado, por tanto era imposible que lo encontrara. ¿Vale? Claro. La situación. Pero es verdad que en el momento que lo centralizas solo en el Brand Center, bueno, como has podido ver aquí un tour un poco por encima, ya puedes llegar y decir directamente, vale, yo estoy buscando mi logotipo y eso está en tal apartado y te lo descargas. Con fondo, sin fondo, con tal. Es que resulta que estoy buscando la tarjeta corporativa porque la quiero que me la impriman. Vas a la tarjeta, la bajas, la descargas, se la mandas a la imprenta. Esto es lo importante, ¿no? Que como os digo, el Brand Center ya no se encarga solamente del recurso gráfico. Se encarga, sobre todo, de poder plasmar de forma profesional la personalidad de la marca en todo su ámbito. Ya te está hablando de con qué tono habla la marca, te está hablando de cómo debe oler la marca, se podría describir, ¿eh? Como a día de hoy. Insisto, no creo que tardemos mucho en hacer que se imprima una resinita y oler esa resinita y decir, vale, a esto tiene que oler mi marca, ¿no? No creo que tardemos demasiado a ese tema. Ya se hace con comida, así que dudo mucho que tardemos mucho en hacerlo. Y después, por ejemplo, o el branding sonoro, ¿no? Oye, tenemos que hacer un jingle, pues sería ideal que sonara como esto. Elementos de este tipo este tipo de elementos que evidentemente ya sobrepasan con diferencia lo que podría llegar a abarcar un manual propiamente dicho, que simplemente es papel y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues visto esto, he hecho un pequeño resumen. No lo he querido hacer muy pesado. De momento me he quedado 5 minutos por delante, voy bastante bien. O me he pasado 10 minutos, pero hemos empezado más tarde. Entonces, bueno, tampoco nos vamos a poner aquí exquisitos en el tema. Así que, lo dicho, abro el ruegos y preguntas. Si queréis comentar alguna cosa o alguna consulta que queráis hacer, pues aquí me tenéis. No hay problema ninguno. Preguntitas, comentarios. Venga, no me hagáis esto. Venga, levanta la mano que tenga la pregunta. Rafa, Oye, Rafa, ¿cómo se trabaja un Brand Center? Dime, María Ángeles. Cuando hablas de registrar la marca, ¿se registra con todos los aspectos del Brand Center? No, en oficinas de patentes y marcas, esta gente sigue siendo muy analógicos todavía. A oficinas de patentes y marcas, sí, esto es la leche. ¿Qué te iba yo a contar? Sospecho que el día de mañana registro de patentes y marcas funcionará de una manera muy parecida a esta que te voy a decir. Ahora te digo cómo funciona en la actualidad. El día de mañana, evidentemente, pondrán a un notario a ver un Brand Center que recogerá todo lo que está. El tío dirá, doy fe que en el documento tal, de fecha no sé cuánto, tal. Como sabéis, quizás hoy en día cuando se da fe de la situación de una página web, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para que quede recogido todas las características de la marca. A día de hoy, Oficina de Patentes y Marcas solamente te recoge lo que es el símbolo, lo que es el logotipo, por decirlo de alguna manera, como lo entendemos todos, el logo, su denominación. Si, por ejemplo, en mi caso es Rafa Moreno, pues Rafa Moreno Brandfix sería el nombre que se registraría, la denominación, y el logo, el elemento gráfico que habéis visto, ¿no? Y, en ocasiones, los colores. Os voy a contar una maldad. Si registráis el logotipo con colores, pero no decís los colores que son, perfecto, porque así mañana podéis hacer una variación de vuestra marca, ponerle otro color y nadie os dirá es que tú la has registrado solamente en verde, ¿no? Que no sería ningún problema porque estarías haciendo una variación de tu propia marca, pero es cierto que en teoría, tendrías que volver a hacer una ampliación de ese registro con el siguiente color y tal. Entonces, ¿qué pasa?
si miráis por ahí patentes y demás, las empresas grandes, hay algunas, Vodafone te va a decir que es rojo y no te lo cambia ni Dios, pero hay otras que registran el logo en grises, en blanco y negro. Y así, yo ya pondré el color que vea y tal y cual, ¿no? Un poco el tal. Pero básicamente es este tema. También os comento una cosa. Hacer el registro de la marca no es caro, María Ángeles. No es caro y es muy necesario. Porque mañana viene alguien y se apropia de elementos de nuestra marca y es de nuestro sector y nos jode vivo, porque principalmente no tenemos manera de decirle, usted debería utilizar otro tal. Otra anécdota que os cuento. Recuerdo que hace tiempo creé una marca, Próxima Inmobiliaria, que la habréis visto por ahí por Sevilla y tal, Próxima. Sí. Bueno, pues creé una marca y poco tiempo después un queridísimo amigo mío me viene y me dice, yo, Rafa, ¿tú sabes que en Palmete había una inmobiliaria que se llama Próxima Inmobiliaria? Y digo, hostia, pues ya sería yo la leche si supiera que en Palmete había una inmobiliaria que se llama Próxima Inmobiliaria. Pero, ¿en qué situación estamos? Porque, evidentemente, cuando yo hago la marca y se la propongo al cliente, como podréis imaginar, yo estudio las denominaciones que hay dadas de alta en la Oficina de Patentes y Marcas y si Próxima Inmobiliaria no está, pues, hola, me la quedo. No hay más que hablar, ¿no? Y me cuenta que, bueno, que básicamente que este señor, pues que la marca se la había quitado y él había tenido que verse en la obligación de cambiar de marca, ¿no? Bueno, estamos hablando de un año más tarde, este mismo amigo me dice, Guillo, Rafa, vamos a tomar un café, tal y cual, que te quiero presentar a una persona que es un tío cojonudo, que tal y cual, y cuando nos estamos tomando el café me dice, hola, mira, te presento a Antonio, este es el dueño de Próxima Inmobiliaria, de la que era Próxima Inmobiliaria. Y claro, yo en ese momento miro a mi amigo y le digo, hijo puta, ¿que me va a partir la cara ahora o qué pasa contigo, no? Me dijo, no, Rafa, yo le he dicho a Antonio que quiero conocerte porque he pensado en hacer mi nueva marca y quién mejor que me la haga que el que me la ha robado. Así que ya veis cómo funciona este mundo también, ¿no? Más cositas. Bueno, os cuento un poco cómo son los modelos del Brand Center. Evidentemente, yo a mis clientes les ofrezco la opción de tener, evidentemente, su marca con mi Brand Center. ¿Por qué? Porque como mientras exista una relación conmigo, a mí me es mucho más fácil gestionar todo, evidentemente, en un mismo lugar. Y yo, como podréis imaginar, todo esto lo tengo centralizado, los diferentes Brand Centers, en un sistema, ¿no? Y, por tanto, lo mismo puedo trabajar en el de Alejandro, que puedo trabajar en el de César, que puedo trabajar en el de Patrick, que puedo trabajar en el de María Ángeles y tal. O si hay que hacer cambios, los hago inmediatamente en el momento que tengo el cambio hecho, ya los tenéis ustedes, ¿no? Que es también otra de las principales ventajas que tenemos de este tipo de cosas. Los clientes que no es el caso, estamos hablando de marcas más grandes, evidentemente la forma en la que se trabaja este tema es mediante modelos de suscripción. O sea, van a pagar una mensualidad por poder tener el Brand Center publicado, obviamente. Es el modelo más obvio de este tema, ¿no? De hecho, os diré que más adelante, en mi caso, también va a ir un poco por ahí, porque a no ser que a mí no me merezca la pena, o sea, os pongo un ejemplo, si hago una identidad corporativa básica que tiene 4 piezas, como comprenderéis, no me merece la pena hacerle un Brand Center a nadie. Es obvio, ¿no? Pues ese señor tendrá su manual y tal. Pero si hay que elaborar el manual y todo el tema, lo más probable es que yo le ofrezca o vas a tener el manual de identidad impreso como de toda la vida o por una suscripción de X al mes, que tampoco estaremos hablando de una barbaridad de importe, te pongo evidentemente a tu disposición el Brand Center. Este modelo que yo estoy comentando, un modelo de suscripción, ya existe. O sea, podéis acceder y mirar Brand Center vais a ver un montón de soluciones, unas más caras y otras más baratas, ¿no? Pero el modelo es un modelo de suscripción. O sea, tú pagas por poder utilizar el espacio en el que tienes tal. ¿Y qué quiere decir poder utilizar? Claro, es que pensad que no solamente es que lo podáis hacer vosotros, es que si mañana tú le puedes decir a la imprenta directamente, toma, aquí tienes la URL del Brand Center, descárgate la tarjeta de visita. Y tú te limpias tus manitas y a otra cosa, ¿no? Es un poco el tema, ¿no? Bueno, pues básicamente estará con lo que queréis ganar. Ale, creo que te has quedado antes que me vas a preguntar algo. Me he equivocado. Vaya. No, quería saludar a todos, por supuesto, a Javi, que hace mucho tiempo que no lo veía, tío. Javi, me alegro verte. A mi compi, nada, perfecto. Yo estoy haciendo un máster en estos últimos tiempos de marca personal, que no te vea, macho. Totalmente. Pero muy bien, ¿no? Es que en el caso Alejandro, igual que María Ángeles y bueno, un poco de vosotros todos menos Javier, con el cual todavía no tengo el placer de trabajar este tipo de cosas, pues hay que decir que, bueno, pues ya conocéis, porque además lo tenéis, el Brand Center, trabajáis un poco con él, o estáis dando las primeras tortas todavía con él y tal. Más bien y, eso. bueno,
Claro, pero como sabéis, ya habréis dado cuenta, lo interesante que tiene precisamente es que es un elemento vivo, ¿no? Que es muy fácil que haya cualquier... hay muchísimas... Cuando se trata sobre todo de una identidad corporativa básica, como es el caso de algunos de vosotros, hay situaciones que yo a priori no tengo en cuenta, pero básicamente porque es que como identidad básica que es, no puedo llegar a prever que se va de una situación X a un plazo medio o corto de tiempo, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene evidentemente es que es un sistema muy flexible y que mañana se hace una actualización y que tal como te la estoy haciendo, la estoy subiendo, estoy diciendo, oye, que ya la tienes en el Brand Center, no hay más, ¿no? De hecho, el modelo evolucionado de esto lo tiene María Ángeles, probablemente sea la que tiene el sistema más completo. En el caso de ella, su sistema, no solamente el Brand Center, su sistema gestiona desde los proyectos que tenemos ahora mismo en vigor, o sea, los trabajos que estamos haciendo, y le gestiona perfectamente cuándo se están haciendo las publicaciones en redes sociales, qué publicaciones se están haciendo, la confección de los diferentes posts que vamos haciendo y elaborando para publicarlos en web y tal, y ella siempre tiene la información antes, evidentemente, porque es la que en definitiva tiene que tener la posibilidad de poderte decir, oye, pues por aquí sí, por aquí no, por aquí tal, ¿no? O como le pasó precisamente hace muy poco, que me llamaba y me decía, oye, Rafa, llevamos muchísimo tiempo trabajando el concepto del agente inmobiliario en los posts que estamos haciendo tal y cual y ya es hora de que vayamos a cambiar. Y le dije, mira, qué curioso, María Ángeles, que a partir de la semana que viene empezamos a cambiar ese tema. ¿Te acuerdas que lo estuvimos hablando, María Ángeles? Y era porque efectivamente hemos trabajado un proceso largo de casi un año de trabajo, haciendo todas las semanas, bueno, una semana sí, una no, si no me equivoco, haciendo posts sobre lo que es un agente inmobiliario, cómo es un agente inmobiliario y tal. Entonces, hemos tenido un trabajo ahí loco, ¿no? Todas las partes, ¿no? Pero claro, es que era muy importante que dotáramos mínimo de 10, 12 contenidos a su página web hablando sobre el agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque cuando ahora Google entra y busca agente inmobiliario, Google está encantado con María Ángeles. Google llega y dice, espérate, que esta mujer lo sabe todo. Me ha dado los 10 consejos de cómo ser el mejor agente inmobiliario, los 7 tips para llevar una gestión, el tal. Claro, evidentemente hemos resuelto un poco esa temática, ¿no? Y ya hemos empezado precisamente a hacer otros contenidos, ¿no? Pues vuelvo otra vez a lo mismo. Como podéis ver, esto, si no es con un Brand Center, tampoco se puede hacer. O sea, al final terminaríamos optando por tener un sistema para la gestión de proyectos, otro dashboard para el seguimiento no sé cuánto, un Brand Center para tal. Bueno, pues aquí, evidentemente, lo tenemos todo solucionado bajo una misma herramienta, ¿no? Que quizás es lo que es más importante de este tema. Más cositas. Me estáis dejando muy mal, ¿eh? A mí me gustaría que me hablarais más, aunque me contarais vuestra vida. En definitiva, aplicar el trabajo en cloud, ¿no? Que está tan en boga, ¿no? Trabajar en la nube. Claro, si os fijáis también cuando hice la convocatoria, precisamente hablaba de cómo en una situación como la actual, la tecnología nos ayuda también en la propia gestión de marcas, ¿no? Obviamente, sobre todo en los primeros momentos de confinamiento, imaginaros que os he dado el manual de identidad anticorporativa, os lo he pasado por correo electrónico y digo, ir a una imprenta a imprimirlo. Ah, hola, no hay imprenta. Entonces, la cosa estaría muy jodida. ¿Qué pasa? Que evidentemente con el Brand Center no, simplemente accedes al enlace, ves toda la documentación, ves todo lo que hay, la información y bueno, obviamente la tecnología, como he comentado. Pero fijaros en un detalle, ¿eh? Es que aquí estamos hablando de persona a persona. En vuestros casos sois vosotros los que gestionáis ese tema. Imaginaros tener que gestionar un equipo de trabajo, además de nosotros dos. ¿Vale? Y que le dices a la persona que se encarga de marketing que tiene que encargarle a la agencia una pieza que es tal. Vale, entonces empezamos con Rafa le explica a Patri cómo es la estrategia que tiene en la cabeza. Patri se la explica al de marketing y el de marketing al final, por el camino, algo se nos ha perdido seguro. O sea, esto hace aguas por todos lados. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente lo que hacemos es ponerle delante la herramienta en la cual le dice, bueno, vamos a empezar por parte. El objetivo de la pieza que necesito es este y, por tanto, agencia, búscate la vida. Pero los mimbres de cómo gráficamente quiero que les dé forma a todo esto, gráfica o incluso verbalmente le dé forma a todo esto, lo tienes aquí. Y es lo que os he dicho antes, al final le estás dando la carta a un tipo que no conoces, diciéndole si tu hijo come potito, cuál es el que le gusta, o qué es lo que le gusta de merendar, o cómo le gusta quedarse dormido, o qué dibujos animados es lo que le gustan. Y no hay prácticamente que tener una conversación más allá, porque la otra solución, como os he dicho, es poner ese tema en manos de alguien que lo conoce, que es vuestro caso, porque trabajáis conmigo. Pero que si no fuera el caso y trabajarais con otro profesional y tal, con otros profesionales, evidentemente lo ideal es tener una herramienta
que permita la opción de poder hacer esto. Bueno, incluso, de hecho, vamos a una cosa, vosotros lo trabajáis prácticamente todo conmigo, pero perfectamente podéis coger y trabajar con una imprenta que es un tercero y no tiene nada que ver conmigo porque yo, como sabéis, no entro en ese tema. Entonces, a la imprenta le pones delante un archivo terminado y le estáis diciendo, oye, mira, si tienes duda de cuál es el color exactamente, lo tienes en el Brand Center, no tienes... Ya es que se corta hasta un famoso tema que a mí se me ha dado mucho, que es, oye, mira, Rafa, le manda a la imprenta que me imprima las tarjetas y tal, pero tienen una duda, ¿le importa que te llame? Pues vale, bueno, no me importa, pero hola, dale la URL del Brand Center y que le hable un poquito, tampoco pasa nada. O sea, que no me molesta, pero evidentemente la herramienta está para eso, ¿no?